Saludos y bienvenidos. Soy tu hermano Leo desde Chile y me alegra mucho acompañarte en este espacio de estudio bíblico donde enfocamos en descubrir la dimensión retórica de la palabra de Dios. En esta serie hacemos un zoom al análisis retórico explorando cuál es la intención comunicativa del autor, cómo organiza sus ideas, qué estrategias persuasivas utiliza y qué elementos literarios dan fuerza a su mensaje. De esta forma buscamos reconocer no solo lo que dice el texto, sino también cómo lo dice, apreciando la belleza y la intencionalidad con que el mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo. Nuestro propósito es que cada estudio te permita acercarte a la escritura con una mirada más atenta y profunda, descubriendo la manera en que el autor bíblico persuade, exhorta, consuela o advierte a su audiencia mediante recursos como repeticiones, contrastes, paralelismos o apelaciones al etos, patos y logos. Así podremos interpretar con mayor precisión el mensaje bíblico y valorar su poder comunicativo, entendiendo que la retórica en la Biblia no es un detalle secundario, sino un medio sagrado por el cual Dios transmite su verdad de manera clara, persuasiva y transformadora para nuestras vidas hoy. Así que prepárate para un análisis detallado lleno de observaciones retóricas y teológicas que te ayudarán a comprender cómo la forma del discurso bíblico está al servicio de su contenido eterno. Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico ministerio.elamordedios.es para ti@gmail.com. También lo puedes hacer por el WhatsApp, más 569-7301-0007, y nos puedes también ubicar en nuestro canal de YouTube, Ministerio, abres comillas, el amor de Dios es para ti, cierra de comillas. Así que bueno, sin más preludio, vamos a la introducción de nuestro tema de hoy. Ver la retórica que nos da esta tercera epístola de Juan. Comenzamos. El análisis retórico bíblico es una disciplina que busca descubrir cómo los autores sagrados comunican sus mensajes mediante formas literarias, estructuras persuasivas y recursos estilísticos. No se trata únicamente de identificar figuras literarias o recursos estéticos, sino de comprender cómo estos elementos sirven a un propósito teológico y pastoral. La Biblia no es un libro neutro, sino la palabra viva de Dios, y en ella la retórica funciona como vehículo de revelación y de exhortación. La importancia de este enfoque radica en que los escritos bíblicos fueron proclamados en contextos históricos concretos donde la oralidad, la persuasión y la fuerza de la palabra tienen un rol fundamental. Profetas, salmistas, sabios y apóstoles no solo transmitieron contenidos, sino que apelaron a la mente y al corazón de sus oyentes para provocar fe, arrepentimiento, consuelo y obediencia. Por ello, el análisis retórico permite apreciar cómo cada pasaje no es una mera declaración abstracta, sino un discurso cuidadosamente elaborado para impactar en la vida real de la comunidad creyente. Estudiar la retórica bíblica nos lleva a preguntarnos por la intención del autor, los recursos que emplea para persuadir y la manera en que sus palabras generan respuestas. Nos obliga a prestar atención al ritmo, a la repetición, a las imágenes y a las estructuras literarias que organizan un pasaje. En definitiva, la retórica bíblica no es un mero ejercicio académico, es un camino que ilumina la verdad del texto y nos ayuda a escuchar con mayor profundidad la voz de Dios que sigue hablando hoy por medio de las Escrituras. Intención comunicativa. ¿Cuál es el propósito principal del autor?
El propósito principal de la tercera epístola de Juan es exhortar y corregir a la comunidad a través de un testimonio personal y pastoral. El autor, el anciano, tradicionalmente identificado como el apóstol Juan, escribe a su amigo Gallo con un objetivo claro: afirmar y elogiar su hospitalidad hacia los hermanos itinerantes que predicaban el Evangelio, y a la vez advertir sobre la conducta de Diótrefes, quien rechazaba esa misión y actuaba de manera autoritaria. El propósito es, entonces, enseñar a discernir entre el buen testimonio y la falsa actitud de poder. Juan quiere animar a Gallo a permanecer fiel a la verdad, practicando el amor concreto en forma de hospitalidad y apoyo a los enviados del Señor. Al mismo tiempo, busca corregir el desorden que causa Diótrefes y anticipa que tomará medidas al respecto. En resumen, el propósito combina enseñanza, exhortación y corrección: enseñar el camino del amor en la verdad, exhortar a perseverar en él y corregir el ejemplo negativo que amenaza la comunión. Es un escrito pastoral donde la retórica se pone al servicio de la vida eclesial, mostrando cómo la fe se vive en hechos concretos de hospitalidad y apoyo misionero. ¿Qué reacción o respuesta espera del lector o el oyente? El autor espera que Gallo y los demás receptores de la carta respondan con fidelidad práctica a la exhortación recibida. En primer lugar, que Gallo continúe mostrando hospitalidad y apoyo a los misioneros como expresión visible de su caminar en la verdad. La respuesta buscada es de perseverancia en la fe y en las obras de amor. En segundo lugar, Juan espera que la comunidad se distancie de la conducta de Diótrefes, quien rechaza la autoridad apostólica, impide la hospitalidad y expulsa a quienes la practican. Por eso, el autor busca generar una reacción de rechazo hacia esa actitud divisiva y egoísta. En tercer lugar, espera que Demetrio, recomendado en la carta, sea recibido y reconocido como un verdadero siervo del Señor. La reacción esperada entonces es múltiple: apoyo activo, rechazo del mal ejemplo y discernimiento positivo. Juan no busca simplemente transmitir información, sino movilizar la conducta cristiana de los lectores. Quiere que su audiencia se sienta confirmada en lo bueno y advertida contra lo destructivo. La respuesta es, en última instancia, seguir caminando en la verdad del Evangelio, expresada en amor y comunión fraterna, resistiendo la tentación de seguir modelos autoritarios y contrarios al amor cristiano. ¿Qué tesis o idea central sostiene el texto? La tesis central de la tercera epístola de Juan es que caminar en la verdad se manifiesta en el amor práctico, en la hospitalidad cristiana, en contraste con quienes rechazan ese camino y buscan poder personal. El autor afirma que la fe verdadera no se mide solo en confesión verbal, sino en la práctica concreta de recibir, apoyar y sostener a los hermanos que trabajan en la misión del Evangelio. Esta hospitalidad no es un gesto social, sino un signo de comunión en la verdad. A la vez, el texto denuncia que existen figuras como Diótrefes, que, al buscar protagonismo y dominio personal, niega en la práctica la comunión cristiana y resiste la autoridad apostólica. Así, la carta contrasta entre dos modelos de conducta: el de Gallo, que camina en la verdad y el ejemplo de fidelidad, y el de Diótrefes, que encarna el rechazo y la soberbia. En medio de ambos, se recomienda a Demetrio como un ejemplo digno de imitar. La idea central es que la verdad y el amor son inseparables, y el testimonio cristiano se verifica en la hospitalidad, la unidad y el apoyo a la misión. Todo otro camino basado en la arrogancia y el rechazo debe ser corregido y resistido. Bueno, vamos a ver ahora la estructura retórica. ¿Cómo se organiza el texto? La tercera epístola de Juan presenta una organización retórica clara, típica de las cartas breves del mundo greco-romano, pero con un fuerte tono pastoral.
podemos identificar cuatro grandes secciones. Del 1 al 4, la introducción. El saludo inicial del anciano a Gallo establece el marco efectivo y teológico de la carta. Aquí aparece la primera clave retórica, el énfasis en caminar en la verdad. El autor elogia a Gallo por su fidelidad, creando un tono de confianza y amistad. Esta introducción busca establecer etos, es decir, la autoridad moral del autor y la credibilidad del destinatario. Desarrollo positivo, versículos 5 al 8. Juan resalta la hospitalidad de Gallo hacia los hermanos itinerantes. En este punto desarrolla el tema central. La fe verdadera se expresa en actos de apoyo a la misión. Se exhorta a enviarles de una manera digna de Dios, lo que vincula la práctica de la hospitalidad con la honra a Dios mismo. Desarrollo negativo, versículos 9 al 11. Aquí se presenta el contraste con Diótrefes, quien actúa de manera opuesta al Evangelio. El autor lo denuncia por rechazar la autoridad, no recibe a los hermanos y expulsa a los que lo hacen. Este segmento introduce la tensión retórica de la carta, alertando a los lectores sobre el peligro de seguir malos ejemplos. Y tenemos el clímax y la conclusión, versículos 12 al 15. Juan recomienda a Demetrio como ejemplo positivo y digno de imitación, cerrando el argumento con una alternativa correcta frente a Diótrefes. La conclusión incluye la esperanza de un encuentro personal, reafirmando la cercanía comunitaria. En resumen, la carta progresa desde la afirmación inicial, elogio, pasando por exhortaciones positivas y advertencia negativa hasta llegar a la resolución con un modelo digno de seguir. La estructura refuerza el contraste entre la verdad en amor y el egoísmo divisivo. ¿Qué progresión o movimiento argumentativo sigue? El movimiento argumentativo de la tercera epístola de Juan sigue una progresión en tres pasos: afirmación, contraste y resolución. Primero, el autor establece una base positiva elogiando la fidelidad de Gallo, del versículo 1 al 8. Este elogio no es retórico superficial, sino un recurso de motivación. Lo que ya hace bien es el fundamento para lo que debe seguir haciendo. Segundo, se introduce el contraste con Diótrefes, versículos 9 al 11, cuya conducta negativa sirve como advertencia. Este contraste crea una tensión argumentativa. No todos dentro de la comunidad caminan en la verdad y por lo tanto se requiere discernimiento. Tercero, la carta se resuelve con la recomendación de Demetrio, versículo 12, quien encarna el buen ejemplo a imitar. El argumento finaliza con la expectativa de un encuentro personal, versículos 13 al 15, lo que añade cercanía y autoridad. Esta progresión argumentativa refuerza la tesis central. La verdad se encarna en el amor hospitalario y se distingue de la arrogancia egoísta. El movimiento desde lo positivo, elogio, pasando por lo negativo, advertencia, hasta la resolución, ejemplo digno, refleja un esquema clásico de exhortación retórica diseñado para persuadir a través del contraste y la propuesta de un modelo a seguir. Existen divisiones naturales, paralelismos, inclusiones, quiasmos o repeticiones que refuerzan la idea. Sí, la carta de tercera de Juan, aunque breve, muestra varios recursos de organización retórica que refuerzan su mensaje. En cuanto a divisiones naturales, el texto se estructura claramente en elogio, versículos 1 al 8, denuncia, del 9 al 11, y recomendación, versículo 12, seguidos por la despedida, versículos 13 al 15. Estos segmentos crean un ritmo argumentativo. En cuanto a paralelismo, se observa la repetición de la expresión caminar en la verdad, versículos 3 y 4, que aparece como una fórmula de enmarcar la fidelidad de Gallo. Además, hay un contraste paralelo entre dos modelos, Gallo y Demetrio como ejemplos positivos frente a Diótrefes como ejemplo negativo. Este contraste funciona como un recurso retórico de antítesis. Se percibe también una especie de inclusión.
El tema de la verdad aparece al inicio, versículos 1 al 4, y se retoma en el reconocimiento de Demetrio, versículo 12, cerrando el círculo de la carta. En cuanto a repeticiones, se insiste en el verbo recibir y en la práctica de hospitalidad, lo cual subraya el tema central. Aunque el texto no presenta un quiasmo desarrollado, sí utiliza repeticiones, inclusiones y paralelismos como herramientas sencillas pero efectivas para reforzar la exhortación. En conjunto, estas técnicas retóricas hacen que el mensaje sea memorable y persuasivo. Estrategias retóricas. ¿Qué recursos utiliza el autor para persuadir? Etos, autoridad del hablante. El autor de la tercera epístola, que es Juan, se presenta como el anciano, un título que proyecta autoridad espiritual y experiencia pastoral. Este etos no se basa en jerarquías frías, sino en la credibilidad moral y el amor demostrado hacia la comunidad. Desde el saludo inicial, el autor establece su relación cercana con Gayo, llamándolo amado, lo cual refuerza un etos pastoral, paternal y confiable. Además, ejerce su autoridad al contrastar el buen testimonio de Gayo y Demetrio con la conducta negativa de Diótrefes, mostrando que su juicio es digno de confianza. El etos también se ve en su disposición a resolver los problemas personales. Hablaré cara a cara, versículos 13 al 14, lo que subraya su autenticidad y cercanía. No es un líder distante, sino alguien comprometido con la verdad y el bienestar de la iglesia. En suma, el etos de tercera de Juan se construye sobre tres pilares: autoridad espiritual reconocida, afecto pastoral genuino y compromiso práctico con la verdad. Así, el autor persuade no solo por lo que dice, sino por quién es, un testigo fiel que tiene legitimidad para exhortar y corregir. Patos. Apelación a las emociones del receptor. La carta de tercera de Juan apela fuertemente al patos, es decir, a los sentimientos del receptor. El autor se dirige repetidamente a Gayo como amado, cuando creando un tono afectivo que genera confianza y cercanía. También expresa su gozo personal al escuchar que Gayo camina en la verdad. Versículo 4, no tengo mayor gozo que este. Este recurso emocional no es retórico vacío, sino un estímulo que conecta la fidelidad de Gayo con la alegría pastoral del anciano. A la vez, la carta genera indignación hacia la conducta de Diótrefes, que actúa con arrogancia y exclusión. Esta mención negativa apela al rechazo moral de la comunidad frente a la injusticia. Por otro lado, la recomendación de Demetrio busca suscitar confianza y esperanza. Hay modelos dignos de imitar. Finalmente, la conclusión con la expectativa de un encuentro cara a cara, versículos 13 al 14, apela a la emoción de comunión personal, destacando que la relación cristiana no se agota en palabras escritas. En conjunto, la carta moviliza emociones de afecto, alegría, rechazo al mal ejemplo y deseo de comunión, persuadiendo desde el corazón tanto como desde la razón. Logos, argumentos racionales, evidencia, escritura, lógica. El autor también persuade mediante logos, es decir, con argumentos racionales y evidencias concretas. Presenta una lógica clara. La fe verdadera se prueba en la práctica de la hospitalidad y el apoyo a los obreros del Evangelio. La evidencia está en el testimonio que los hermanos dieron sobre Gayo, versículos 3 y 6, lo que constituye una prueba objetiva de su fidelidad. Asimismo, Demetrio es recomendado porque tiene buen testimonio de todos y aún de la verdad misma, versículo 12. Aquí la apelación lógica es que una vida en coherencia con la verdad produce un testimonio verificable. El contraste con Diótrefes refuerza el argumento. Quien rechaza a los hermanos y actúa con arrogancia muestra, por la evidencia de sus actos, que no camina en la verdad. Así, el logos no se construye en abstracciones, sino en hechos observables.
hospitalidad versus rechazo, humildad versus soberbia, comunión versus división. El autor apela a una lógica sencilla pero contundente. El bien se reconoce en sus frutos y el mal en sus obras. Este razonamiento, apoyado en testimonios concretos, guía al lector a una conclusión inevitable. La fidelidad a la verdad debe expresarse en amor y hospitalidad. ¿Qué figuras literarias o recursos estilísticos aparecen? En Tercera de Juan encontramos varios recursos estilísticos que refuerzan su fuerza persuasiva. El más evidente es el contraste. Se contrapone el buen testimonio de Gayo y Demetrio frente a la mala conducta de Diótrefes. Este contraste funciona como una antítesis que facilita el discernimiento. También aparece la repetición, especialmente en la expresión caminar en la verdad, versículos 3 y 4, lo que enfatiza el tema central. Otro recurso es la inclusión. El tema de la verdad abre la carta, versículos 1 al 4, y se reafirma en la recomendación de Demetrio, versículo 12, enmarcando todo el argumento. Se percibe también el uso de afectivos apelativos repetidos, amado, que refuerza el tono personal y persuasivo. En cuanto a figuras retóricas, se puede identificar preguntas implícitas. ¿Qué modelo seguirás, Gallo? ¿El de Demetrio o el de Diótrefes? Que sin formularse explícitamente estructuran el contraste. Asimismo, el autor utiliza paralelismo en la presentación de testimonios. Tiene testimonio de todos, de la verdad misma y de nosotros también, versículo 12. Finalmente, el cierre con la expresión "la paz sea contigo", verso 15, funciona como una fórmula literaria que sintetiza el deseo pastoral. En suma, la carta usa recursos sencillos pero potentes para reforzar su mensaje, verdad y amor en oposición a soberbia y rechazo. ¿Qué imágenes o símbolos claves refuerzan la idea? La carta utiliza imágenes simbólicas que refuerzan la idea central. La primera es la imagen de caminar en la verdad, versículos 3 y 4. El verbo caminar evoca un estilo de vida, un recorrido continuo, no un acto aislado. Así, la verdad no es solo doctrina, sino un camino práctico. Otra imagen poderosa es la de recibir a los hermanos, versículos 5 al 8. El acto de hospitalidad se convierte en un símbolo de comunicación cristiana. Recibir al enviado de Dios equivale a recibir al mismo Señor, como lo dice en Mateo capítulo 10, verso 40. En contraste, Diótrefes se convierte en un antisímbolo, una representación del rechazo y la soberbia, encarnando lo opuesto a la hospitalidad del reino. Demetrio, en cambio, es símbolo del buen testimonio que la verdad misma avala. Verso 12. También aparece la imagen de la amistad en la conclusión. Los amigos te saludan, verso 15, que simboliza la red de comunión que une a la iglesia más allá de distancias geográficas. En resumen, las imágenes de caminar, recibir, testimonio y amistad refuerzan el mensaje de que la fe se encarna en la práctica del amor y la verdad. La simbología convierte la exhortación en un llamado visual y concreto. Afecto, efecto en la audiencia. ¿Cómo habría escuchado y entendido el mensaje los oyentes originales? Los oyentes originales pertenecientes a una comunidad cristiana del final del siglo I habrían entendido esta carta como una intervención pastoral urgente y cercana. Acostumbrados a escuchar las cartas leídas en voz alta durante las reuniones, el mensaje habría resonado de manera directa. Gallo sería reconocido públicamente por su fidelidad y la comunidad se vería exhortada a imitarlo. La mención de Diótrefes habría tenido un efecto de advertencia, generando probablemente incomodidad, pero también dejando claro que la conducta de arrogancia y rechazo era incompatible con la fe cristiana. La recomendación de Demetrio habría servido como guía práctica para discernir a quién apoyar y recibir.
En un contexto donde la hospitalidad era vital para la expresión del Evangelio, el mensaje se habría extendido como un llamado a la unidad, la fidelidad y el discernimiento frente a los conflictos internos. La comunidad había escuchado en esta carta la voz de un anciano respetando que, aunque ausente físicamente, ejercía autoridad espiritual. En definitiva, la carta habría sido entendida como un llamado a sostener la misión, resistir la soberbia y vivir la verdad en amor. ¿Qué impacto buscaba producir en su contexto inmediato? El impacto inmediato que buscaba el autor era reorientar la conducta de la comunidad. En primer lugar, deseaba fortalecer a Gallo afirmándolo en su hospitalidad y exhortándolo a perseverar en esa práctica a pesar de la oposición que pudiera enfrentar. En segundo lugar, buscaba desenmascarar a Diótrefes, dejando claro que su liderazgo autoritativo y excluyente no debía ser seguido ni imitado. Con ello, pretendía restablecer el orden espiritual y la comunión en la comunidad. En tercer lugar, al recomendar a Demetrio, ofrecía a la Iglesia un modelo positivo y confiable para reforzar la misión y la unidad. El impacto inmediato, por tanto, no era solo doctrinal, sino profundamente práctico. Alinear a la comunidad con la verdad del Evangelio expresada en el amor hospitalario y en la obediencia a la autoridad apostólica. En un contexto de tensiones internas, la carta busca evitar divisiones mayores y restaurar la armonía. El objetivo no era meramente corregir un problema puntual, sino asegurar que la Iglesia continuara como un espacio de testimonio fiel, abierto y solidario, en lugar de cerrarse sobre sí misma bajo líderes que imponían su voluntad personal. ¿Cómo se traduce ese mismo efecto en lectores contemporáneos? Para los lectores contemporáneos, Tercera de Juan sigue teniendo un impacto profundo. En un mundo marcado por el individualismo, la carta recuerda que la verdadera fe se expresa en hospitalidad, servicio y comunión. Hoy, recibir a los hermanos puede significar apoyar a misioneros, sostener obras cristianas, practicar la solidaridad con los necesitados y abrir espacios de acogida en la vida comunitaria. Asimismo, la figura de Diótrefe sigue siendo relevante como advertencia contra liderazgos autoritarios centrados en el poder personal más que en la verdad de Cristo. La carta invita a discernir entre modelos de liderazgo fieles y aquellos que, aunque tengan influencia, destruyen la comunión. Al mismo tiempo, el ejemplo de Demetrio enseña que el buen testimonio sigue siendo verificable y reconocido por la comunidad y la verdad misma. El efecto actual de las cartas es, entonces, confirmar a los creyentes en la práctica de un amor verdadero y desafiar a las iglesias a rechazar modelos egocéntricos y excluyentes. En un contexto global donde el Evangelio sigue avanzando, Tercera de Juan anima a sostener la misión de Cristo con recursos, apoyo y hospitalidad, recordando que hacerlo es honrar al mismo Dios. En conclusión, el análisis retórico bíblico abre una puerta privilegiada a la riqueza y poder de la palabra de Dios. Al examinar cuidadosamente las formas de comunicación empleadas por los autores inspirados, comprendemos que nada en las escrituras es casual. La elección de palabras, la cadencia de las frases, el uso de paralelismos, contrastes o metáforas, todo responde a un propósito intencional: despertar, mover y transformar al oyente. La retórica, entonces, no es un adorno literario, sino una herramienta espiritual al servicio de la verdad revelada. En un mundo donde abundan discursos persuasivos cargados de ideologías o intereses, redescubrir la fuerza de la retórica biblia nos recuerda que el Evangelio no solo informa, sino que transforma. Nos muestra cómo la palabra de Dios, al ser proclamada con claridad y poder, tiene la capacidad de romper la indiferencia, confrontar el pecado, consolar al afligido y guiar al creyente hacia una vida en Cristo. Cada recurso retórico es
en este sentido, un instrumento en manos del Espíritu Santo para que la verdad penetre más hondo en el corazón humano. Por lo tanto, acercarse a las Escrituras desde esta perspectiva no es simplemente un ejercicio de erudición, es una invitación a ser oyentes más atentos, lectores más sensibles y proclamadores más fieles del mensaje eterno de Dios. La retórica bíblica nos enseña a valorar la belleza y la precisión con la que fue inspirada la palabra y nos desafía a seguir transmitiéndola con la misma pasión, creatividad y urgencia con la que fue escrita. En última instancia, el análisis retórico no nos deja en la mera contemplación, sino que nos impulsa a responder al llamado del texto, vivir bajo la verdad del Evangelio de Jesucristo y proclamarla con convicción y amor. Gracias por acompañarnos en este estudio. Esperamos que este análisis retórico de la Escritura te haya ayudado a comprender mejor la manera en que Dios comunica su mensaje y a valorar la riqueza que fue con la que fue escrito el texto sagrado. Recuerda que atender a la intención comunicativa, la estructura del discurso y los recursos persuasivos del pasaje es clave para interpretar correctamente la palabra de Dios y evitar lecturas superficiales que no capten la fuerza de su mensaje. Desde Chile, tu hermano Leo, junto al equipo del Ministerio El Amor de Dios es para ti, te invita a seguir profundizando en este camino, observando con detalle cómo escriben los autores bíblicos y reconociendo que en su retórica también se revela la inspiración divina. Muy pronto nos encontramos en un nuevo capítulo, continuando nuestro zoom al estilo retórico y al análisis de este para seguir descubriendo cómo la palabra de Dios combina estrategia y contenido en perfecta armonía, persuadiéndonos, edificándonos y guiándonos en la fe. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros por medio del correo electrónico ministerio.elamordedios.esparati@gmail.com y también por WhatsApp al más 569-7301-0007 y nos puedes encontrar también en nuestro canal de YouTube, Ministerio, abres comillas, El Amor de Dios es para ti, cierre de comillas. Ahí también puedes encontrar esta serie de estudios sobre los escritos del apóstol Juan y otros más que servirán para tu edificación y estudio profundo de las Escrituras. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.